Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos reflexionando sobre este evangelio tan interesante, sobre la teología que nos presenta San Mateo. Veamos un poco, nosotros estuvimos hablando en el curso anterior, en el curso bíblico, sobre la relación, ¿verdad?, de Juan el Bautista y Jesús. Decíamos que Juan el Bautista llega hasta la vera, es decir, hasta la frontera. Ugeruñan de Ejina, todo el Antiguo Testamento, y en él se sintetiza todas las promesas que el Señor había hecho a su pueblo, al pueblo elegido. Ahora entonces, desde aquí nos está introduciendo hacia el Nuevo Testamento. Cuando nosotros entramos hacia el Nuevo Testamento, ciertamente que le estamos recibiendo aquí a Jesús. Al recibirle a Jesús, nosotros entendemos muy bien que en este caminar, en este encuentro, en este entrar en el Nuevo Testamento, se da el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido. Y por eso decimos que estas dos figuras son muy importantes, se unen aquí. Antiguo Testamento, introducción y entra, se pone a la vera, esa es la linda palabrita, ¿verdad? La frontera, es como esa línea fronteriza, ¿verdad?, en que Juan el Bautista resume, pero al mismo tiempo introduce la presencia ahora del Mesías, que es Jesús. Ahora este punto de partida en que Jesús se une con Juan el Bautista y llega a ser con él abandonado, es como nota dominante en lo que sigue. Es decir, Juan el Bautista, de cierta manera, cuando él dice, yo no soy digno ni de desatarle la correa de sus sandalias, ¿verdad? Entonces, ahora él está abandonando. Dice, importante de que
yo disminuya, dice Juan el Bautista, interesante, ¿verdad? Y que Él vaya creciendo. Fíjense que estas son reflexiones posteriores, ciertamente, de una comunidad cristiana que entiende el mesianismo y la realización plena en la persona de Jesús, el Mesías. Y por lo tanto, Juan el Bautista, como el precursor, como el que está sintetizando todo el Antiguo Testamento, ñandehuerú, PPTBB, lleva, es un AMB, lleva Pepe, entonces ñandere, ya es ñandehuano. Coanga P, porque nosotros estamos en esta sección en la que nos tenemos que decidir. Es la decisión por Jesús, la decisión por Jesús. Si hay capama BM, ya güero Guatama lleva coche, che pueblo Micoa, y ahora les dejo en manos del más importante. Ni yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias, ¿verdad? Y entonces es la nota dominante ahora la persona de Jesús. No hay nada que decir, ¿verdad? No hay vuelta que dar. Y esto tenemos que entenderlo y tenemos que comprenderlo, a ver cómo ahora va a continuar. Jesús entonces ofrece su mensaje sin cesar. Israel no le ha escuchado. No enduina, no enduceina, venían de Yara. La negativa de Israel es en Mateo como indicio de una ruina. Indicio de una ruina. El hecho de no querer escuchar a Jesús. El hecho de no querer escuchar el Evangelio. Un día quiere decir que nosotros hasta cierto punto llegamos, pero después entonces ya pasamos del otro lado, ¿verdad? Entonces si uno no escucha al Señor, no escucha el Evangelio, entonces prácticamente ya se puso del otro bando. Es decir, aquí ya hay un rechazo totalmente, como decíamos al comienzo también. Aquí nosotros no le estaríamos aceptando absolutamente entonces al Señor. Y por eso Israel no le ha escuchado. La negativa de Israel es en Mateo como indicio de esta ruina. Coave eñehundima. Coave eñehundietema. San Juan lo presenta de otra manera, ¿verdad? San Juan hasta yo diría que es un poquitito más fuerte, ¿verdad? Porque Mateo de cierta forma no te dice tanto como lo expresa San Juan. San Juan dice directamente que hay que creer, dice, creer. Esta es entonces la obra que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué obra tenemos que hacer? Que ustedes crean en el Hijo del Hombre. Esa es la obra, sí, esa es la obra de Gueroviana. ¿Pero por qué? Y porque en la medida en que nosotros nos adherimos al Señor, en la medida en que nosotros le tenemos a Dios, ciertamente que después como consecuencia viene una acción positiva, una acción que nosotros le llamamos la presencia de Dios en medio de nuestra comunidad. Y eso es así, directo. No hace falta entonces dar mucha vuelta para explicar esto, porque son consecuenciales. Esto es entonces lo parenético, como decimos nosotros, o sea, directo y te. Landere yaponos, alandere y coponanos, andere jono peñan de yarara pucueri, ciertamente que te vas a encontrar en esta situación, ¿verdad? En que vos estás dando el paso y vos entonces te encontrás con esta gracia del Señor que se realiza en la vida del hombre. Ahora, el fracaso de Jesús, atención, se condensa, decíamos nosotros en los cursos anteriores que también ya hemos reflexionado, en todas las ciudades de Galilea. Entonces no le escuchan a Jesús. Vamos a mirar un poco el capítulo 11, del versículo 20 en adelante, justamente nos dice lo siguiente. Entonces Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratados menos rigurosamente que ustedes. Y así continúa. Es decir, el hecho de no aceptar a Jesús ya es una condena. Como decíamos en San Juan, cuando nos presentaba, si ustedes creen, ustedes ya están salvados, dice Juan. Así de sencillo. Creen en Jesús, listo, ya está salvado. Pero atención,
¿Qué quiere decir creer, verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué implica el creer? Y el creer significa adhesión, porque esa pues es la significancia de esta palabra creer. Creer significa que yo me adhiero al Señor, que yo camino de acuerdo a lo que el Señor me está pidiendo y me está diciendo, ¿verdad? Entonces, el fracaso viene cuando nosotros absolutamente no le aceptamos al Señor, porque entonces ya hay coña de acane, ya por la ñande ya posea, aupepe oñe buenuma, las discordias, las peleas, porque no somos capaces y no tenemos criterios para vivir en la unidad, para vivir en la hermandad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Francisco explicó por qué las oraciones que se rezan en misa o en privado son importantes. Dijo que ante momentos de desánimo pueden ser clave para resistir y encontrar esperanza. Las palabras revelan lo que llevamos en el corazón. Nacen de nosotros, pero también nos modelan. Las palabras surgen de los sentimientos y al mismo tiempo los forjan. El Papa recordó que no se debe despreciar la oración vocal, pues el mismo Jesús enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos. Por eso lanzó un aviso a los cristianos que las consideran de baja categoría. Qualche dice no, è cosa per i bambini e per la gente ignorante. Io sto cercando la preghiera mentale, la meditazione, il vuoto interiore perché venga Dio. Per favore. Non cadere nella superbia di disprezzare la preghiera vocale, la preghiera dei semplici. Quella che ci ha insegnato Gesù, Padre nostro che sei in cieli. Francisco elogió a los ancianos que llenan las iglesias de susurros. Dijo que deben ser admirados. Questi oranti della preghiera umile sono spesso i grandi intercessori delle parrocchie. Sono le querce che di anno in anno allargano le fronde per offrire ombra al maggior numero de persone. Para entender mejor el significado de la oración vocal, el Papa recomendó un libro, El peregrino ruso, una obra anónima del siglo XIX que alcanzó mucha popularidad en la espiritualidad ortodoxa. Un libro que, entre otras cosas, enseña el poder de la oración vocal. Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amén. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Y decíamos que el fracaso de Jesús se condensa principalmente en estas ciudades de Galilea. Son ciudades que han visto las obras de Jesús, vieron su accionar. Son personas que han oído la primera palabra de la iglesia. Hay muchas personas que han escuchado, que saben, que conocen, que se han bautizado, que hicieron su primera comunión. ¿Haupei socio? Esa tendría que ser la pregunta, ¿verdad? Nuestra. Porque cada uno tiene que responder. Aquí no es para juzgar, ¿verdad? A nadie. Pero dice la misma palabra, dice San Juan, es la misma palabra la que te condena o la misma palabra la que te salva, pero es la palabra, ¿verdad? Es decir, la presencia de Dios. ¿Y cuál es esa palabra? Y la palabra es que ustedes crean en el Hijo del Hombre. Y creer en Jesús significa adherirse a Él. Y adherirse a Él quiere decir vivir de acuerdo a lo que el Señor te está pidiendo en su Evangelio. ¿Se dan cuenta? La lógica es una cosa impresionante y una cosa maravillosa que vamos entendiendo. Ellos no han escuchado, han preferido seguir siendo lo de siempre. Oñeñe ellos, pero ñande, hoy que ave, aún se ave ya ñande. Hoy que ave, peteña pues sabe, aún se ve otro pues sabe. Quiere decir que aquí la adhesión, por eso el adherirse, volvemos a insistir, adherirse. Y ya ese taja, cola puro y té, pegamento, vaya tu otro ya. Todo lo que hace que uno quede adherido, como ese cemento ya, para decir, ¿verdad? Hay tantas cosas que nosotros podemos utilizar, pero que nosotros tenemos que utilizarlo para entender el sentido profundo de lo que hoy nos está diciendo. Ahora, estas personas que han rechazado a Jesús en realidad no necesitan de Jesús. Ellas mismas se bastan. Autosuficiencia. Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, de este árbol, ustedes serán como dioses. Algunas veces la gente me dice, el pecado original es el pecado de desobediencia. No, ahí el pecado de desobediencia. El verdadero pecado es el de autosuficiencia. No necesitan de Jesús, no necesitan de Dios. Naikote ve veñan de yarare, naikote ve yete hoy. Ay me pone terenios. Ma pico se hasta la tupa, va él hasta ya por la tupa. Ma pico se añembo eta, ma famoso, ma no. Aquí no es el marápico, sino que aquí es verdaderamente entender y el adherirnos al Señor, porque es el que le da sentido a nuestra existencia. Él es el que da sentido a nuestra existencia. O si no, con nosotros podemos, como dice el Evangelio, acumular tesoros en la tierra donde las polillas corroen y comen todas esas cosas. Nosotros tenemos que mirar mucho más allá, ¿verdad? En lo esencial y en lo fundamental. Entonces, esta gente no necesita a Jesús. Los fariseos no necesitan a Jesús, al contrario. Por eso es motivo de escándalo. Los signos de Jesús son motivos de escándalo, decíamos al comienzo. Y feliz, dice, el discípulo es aquel que no se escandaliza de los signos y de las obras del Señor. ¿Por qué? Porque se peseguatahuis, amigo. Peseguatahuis la cena se enseña. Pues llegó a ya posee. Quiero continuar en lo mío. Quiero seguir viviendo de acuerdo a lo que a mí me gusta y como yo quiero, ¿verdad? Pero sin embargo aquí el Señor te está diciendo otra cosa. Aquí entonces hay que necesitar del Señor. Y nosotros estamos diciendo que aquí ellos no necesitan de Jesús. Ellas mismas se bastan. Pero el juicio de Dios está ya al fondo. Nace la condena. La experiencia de Jesús y de la iglesia ha sido muy dura. La experiencia de Jesús y de la iglesia ha sido muy dura. Y miren, queridos hermanos, que esto continúa. ¿Por qué? Porque la iglesia fue ayer, es hoy y será mañana, ¿verdad?
La iglesia pues es la comunidad, o sea, la iglesia siempre permanece, la iglesia siempre permanece y hasta que, como dice también la palabra de Dios, hasta que venga el fin del mundo, ¿verdad? Hasta el último que viva sobre esta tierra. Entonces siempre existirá la iglesia como tal, como fundamento, ¿verdad? Humano. Ahora, el juicio de Dios está ya al fondo. Nace la condena cuando hay un rechazo total. Lo de San Juan. Creíste, te salvaste. No creíste, y entonces vos te has condenado. No hace falta que después alguien venga y te condene. O como aquel, yo le puse un ejemplo en una oportunidad. Voy a repetirlo otra vez para que nos ubiquemos. Es como aquel alumno que se va a rendir. Allá, muy yo di 100 preguntas. O mañana, o le paitela y pregúntale en examen. A ver, ya o firma, a entregar la hoja. Ni peteino ya voy, doy cuay bebé, doy ya pues bebé, a entregar. Bueno, y después, bueno, dentro de una semana nos van a dar la nota. Ese alumno no tiene más que ir ni a preguntar cuánto es su nota, ¿verdad? Más picoto, cuánto. 0 y teo, no es 0 al cuadrado, va a ver cuánto yo voy. 0 a la enésima potencia, va a ver cuánto yo voy. Entonces, vamos a ver, ahí, o calcula, vamos a ver qué nota me va a poner, porque no hice nada para ver qué nota me va a poner. Y no te va a poner nada. ¿Por qué? Porque no hiciste con nada. Bueno, tengo la abeja y añade yara. Si vos estás en ese camino, que es totalmente, ¿verdad?, opuesto, totalmente diverso a lo que el Señor te está pidiendo, Mapicon deja a ver qué nota voy a sacar ante el Señor. Si me voy a condenar o me voy a salvar. Ahí está entonces el secreto, queridos hermanos. Ahora, te dijo, el que cree en Jesús ya se salva. Es decir, pero ahora como había felicitado. ¿Pero por qué? No es porque es un abonado, sino que porque el que se esfuerza y el que está haciendo el camino de santidad, a pesar de que tenga sus errores, tenga sus pecados, lo que sea, igual va a ir adelante porque tiene ese deseo de mejorar, ese deseo de mejoramiento. Pega con la ñandeña y con ya digo la ñandela 100%, que nosotros ya estamos en un nicho y ya somos todos santitos. No, sino que estamos diciendo que estamos en este empeño, en este deseo de ser buenos cristianos, de ser honrados ciudadanos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñande yarañe dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María.
yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro tan importante, la teología de San Mateo. Y nosotros nos encontramos aquí en nuestra reflexión, ¿verdad?, de la teología de San Mateo, y decimos que lo importante es esa adhesión total, personal, absoluta, entonces, para con el Señor. Y el que cree, es decir, el que se adhiere al Señor, ya hace un camino de santidad. Entonces su camino es salvación. Pero la Dayagüero Vieino Upeaje dice entonces, lo que leímos hace rato, no necesitan de Jesús, no necesitan de Dios. Y fíjense que nosotros de cierta manera quedamos un poco así perplejos, ¿verdad? Porque es dura esta frase, lo que estamos diciendo aquí. No necesitan de. No necesitan de Jesús, no necesitan de Dios. ¿Será que es tanto así, digamos? Pero la realidad es esa, queridos hermanos, en nuestras actitudes. Porque este terreno y la ñande apetepela nos enducea, ando ya posea peñan de yara o yerurea ñande. Entonces, no necesitamos, no lo estamos haciendo, no vamos detrás del Señor entonces. La alegría de Jesús, queridos amigos, y de la iglesia se desborda cuando hay una respuesta del pueblo, cuando hay una respuesta de la gente. Es cierto que los sabios, ¿verdad?, se han quedado solos, los sabios de por sí han quedado solos, pero hay muchos, ¿verdad?, cantidad de hombres pequeños que comprenden el sentido de Jesús y aceptan todas estas cosas, sus palabras y milagros, la expresión del reino. ¿Dónde está entonces la alegría de Dios? La alegría de Dios está en el responder a esta propuesta que Él nos está haciendo. No nos olvidemos un poco, voy a repasar de nuevo la estructura que hemos dicho aquí nosotros de San Mateo, que es demasiado genial, ¿verdad? Por lo menos hasta donde hemos llegado ahora. Esos primeros capítulos, de 1 hasta el 3, nos están hablando y nos están presentando a Jesús. Ma pagina de personaje, ma huipalañañe etajinañande. ¿Quién es entonces? Es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Es Jesús. Es Dios que se ha encarnado y que viene, entra en nuestra historia y que nos está ofreciendo un camino de salvación. Bueno, y aquí entonces viene justamente la segunda partecita. Desde el 4 en adelante, ¿verdad? Entonces comenzamos a mirar 5, 6, 7, 8, 9, hasta ahí encontramos lo que el Señor nos ofrece. Esta es una segunda sección, ¿verdad? Vaepa peñan de yaro y cuame eñan de vaepa ñan de yara je iñan de na ave amoi pepen de pobe pe cuami hanwan vaepa la shei potaben de jewi. Y después lo vuelve a reforzar, ¿verdad? En el capítulo, sobre todo 7, 8, ¿verdad? 9, sobre todo 8 y 9, ¿verdad? Donde están los milagros, ahí se refuerza. Incluso hay una serie de 9 milagros ahí. Pero ya dijimos que estos milagros siempre son signos. Eso que no tengamos también en cuenta, porque si no la gente muchas veces piensa que aquí la cuestión de milagros es más bien porque responde a acciones así, concretitas, ¿verdad? Que hace Dios y cada momento tiene que estar haciendo. No es eso entonces, no es eso, sino que lo que nosotros estamos encontrando aquí es otro elemento, ¿verdad? Es otro elemento. Ese es el elemento justamente de que nosotros, detrás de la propuesta del Señor, viene ahora el capítulo 11 de lo que nosotros estamos mirando. ¿Y qué es en esta tercera sección? La decisión por Jesús. Incluso en el capítulo 10, ¿verdad? Que nos enviaba. Es interesante, ¿verdad, Mateo? Una vez que hoy cuame eñan deje y eñan de atención. Vea general hace propuesta. Eso es lo que yo quiero que ustedes vivan y quiero que ustedes hagan para ser felices, para realizarse. Esto es lo que yo les traigo como oferta. Ahora sos vos el que vas a mirar la oferta y vas a aceptar. Y mira que ahí había cosas bastante duras. Por ejemplo, no sé,
amen a sus enemigos, recen por sus enemigos, perdonen a sus enemigos. Y ahora entonces, después te está diciendo, una vez que vos hayas entendido eso, ¿sabes qué? Yo te advierto que vos, capítulo 10, que vos como comunidad vas a ser como una ovejita en medio de lobos. Interesante, ¿verdad? El pensamiento y la reflexión lógica que está haciendo el evangelista San Mateo presentándonos esto. Después de que te da las ofertas, ahora entonces te presenta también algún caramelito, por decir así, qué es lo que sucede y cuál es la consecuencia de alguien que se adhiere a Jesús. Estos son los milagros, los 9 milagros. Tres secciones de 9 milagros. Y después del 10 entonces te dice, listo, se llama Peariré última oferta etande. Quiero que sepas que vas a estar como ovejita en medio de lobos, pero quiero que igual anuncies y no tengas miedo. Arjona, upea lo último a Yerutande. Vos tenés que ser misionero, tenés que ser evangelizador. Rejona, ella pon. Y bueno, y cuando nos encontramos con esa última propuesta, entonces ahora viene lo siguiente. ¿Cuál es lo siguiente, queridos amigos? Y número 11. El capítulo 11 entonces nos está diciendo, ya no está tema la Yerurean de la rico Hanua de cristiano y de seguidor mío. El número 11, te pido una decisión. La decisión es tuya. El seguimiento que me vas a hacer es porque vos decidiste y porque vos querés hacerlo verdaderamente de corazón. Y entonces la alegría, estábamos diciendo, como consecuencia en este camino de decisión de Jesús por una parte y de la comunidad, porque la iglesia es la que está reflexionando, es la iglesia. Es la comunidad entonces, queridos hermanos, que está reflexionando a la luz de las palabras de Jesús, de lo que Él nos está ofreciendo. Entonces, en este sentido se desborda. Es cierto que los sabios se han quedado ya solos, los que pensaron y piensan. Por el hoy cuapá, jaurero, ¿verdad? Pero hay muchos, cantidad de hombres pequeños que comprenden el sentido de Jesús y aceptan todas estas cosas, sus palabras y milagros, la expresión del reino. Con esta alegría ha empalmado la mayor revelación de los sinópticos. Jesús se llama el Hijo, por eso es suyo el gran poder del Padre. Este gran poder del Padre que entonces ahora se está manifestando a través de Jesús, que está en medio de nosotros, que se ha encarnado y que, atención, después nos va a exigir a nosotros, como en el capítulo 10, que seamos misioneros de esta propuesta evangélica. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. You tell me someday things will fall into place, though I fall on my face. Show me how to breathe. Some days I wonder what I'm doing here. No, it's not so clear to me, but then I know it's all your plan. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you. Kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. His peace must be in your heart since we are all one body. We are called to that peace. Dedicate your lives to gratefulness. Let the word of Christ, rich as it is, dwell in you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. Oh, I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you, as great as you. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro
y la teología de San Mateo. Qué hermosa esta teología, ¿verdad? Ahora nosotros habíamos dejado y habíamos dicho que hay una alegría en la medida en que nosotros respondemos a la propuesta del Señor, con todas sus dificultades, con todas sus desventajas, ciertamente. Por esto decimos, puede ser este origen de la iglesia, donde encontramos lo esencial y lo fundamental. El origen de la iglesia es esto. Iglesia quiere decir ateuazú, ¿verdad? Es comunidad. Y el origen de la iglesia, ¿desde dónde se da entonces? El origen de la iglesia se da en este deseo de transmitir y de vivir. ¿De vivir qué cosa? En este caso concreto que nosotros estamos hablando de las propuestas del Señor, de vivir de lo que Él nos está ofreciendo. ¿Entendieron? O sea, la iglesia surge en torno a una propuesta de decir, orero y cuave esea vei peñan de yara o yerureva ecue, o me eva ecue oreve, o me eva ecue en primer lugar, o me eva ecue oreve. Acoanga o yerure oreve y catus anguayar o mozarambia veiro y cual camí entero etea. ¿Se dan cuenta? Primero es el recibir, primero es el vivir, primero es el comprometerse, primero es el accionar dentro de nuestra comunidad. No nos olvidemos que la Biblia siempre nos está hablando desde un aspecto eclesial comunitario. Eclesial lo quiere decir ya comunidad, ¿verdad? Eclesia, solamente que es una palabra griega. Y eclesia quiere decir comunidad, ateuazú. Que primero lo vivimos nosotros, y en la medida en que lo vivimos nosotros, entonces ahora viene lo que justamente nos dice. Este es el origen de la iglesia. Vamos a ver un poco en el capítulo 28 de San Marcos, nos presenta ya esa última parte de la despedida, donde encontramos la verdadera misión, la misión de la iglesia. Es la razón de ser de la iglesia. Los 11 discípulos fueron a Galilea. Porque 11 de quiere decir que también en todo grupo cristiano hay desertores, ¿verdad? Hay que después de cierto tiempo, ¿verdad? Nunca vivieron así profundamente dentro de la iglesia y de repente se retiran y fundan su iglesia, fundan su carpa, ya deja enseñando. Entonces aquí ya te está diciendo, ya te llama la atención. Ahora ya están 11 nomás. Eran 12. ¿Dónde está aquel hermano tuyo? Los 11 discípulos ahora entonces fueron a Galilea, a la montaña donde estaba Jesús, donde Él les había ordenado que iba a estar. A Jesús, al verlo, se postraron delante de Él. Aquí entonces estamos acentuando y subrayando la divinidad de Jesús. Se postraron ante el Señor. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Viste? Vayan. Ahora con una terminología nueva, sobre todo la de nuestro Papa Francisco, nuestro Papa tan querido, entonces justamente nos está diciendo, vayan ustedes, es el sentido de la iglesia en salida. Esta es una relectura que está haciendo el Papa Francisco, ¿verdad? De uno de los pasajes elementales y fundamentales de la teología de San Mateo. Es la alegría, ¿verdad? La alegría del cristiano. ¿Cuál es la alegría del cristiano? De anunciar a Jesucristo. Pero ¿por qué es una alegría? Y porque Él la está experimentando, la está viviendo. Él añadeña y cuando estamos alegres. Y justamente nuestra alegría, esa alegría de vivir, eso es lo que nosotros estamos ofreciendo. Como atención, cuando estamos amargados, cuando estamos tristes, cuando estamos entonces en el cangüero, en el tainacé, etcétera, etcétera, él añadeña en bojasá, añandera pichacuerave. Él andar en bojasá, pendero gapube. Y justamente tu amargura, ¿verdad? La amargura. Entonces, ese mará, ¿verdad? Como se dice en el hebreo, esa amargura,
ese dolor, esa tristeza, entonces nosotros también transmitimos cuando lo estamos viviendo. Pero aquí el Señor te está mostrando totalmente lo opuesto, es la alegría de vivir, es el compromiso, ¿verdad?, de ese encuentro personal con el Señor. Y por lo tanto, atención, la fuerza del cristiano, su fuerza, brota de la unión con Dios, brota de la unión con su Padre. ¿Por qué? Porque Jesús lo vivió así. La unión brota entonces de esta comunión, de esta oración, de este empeño, de este encuentro con el Padre. Solo Dios conoce de verdad al Cristo. Solamente Dios, o sea, el Papá, le conoce a su Hijo, a quien lo ha enviado, el Cristo, el Hijo. Solo el Hijo llega al Padre. Por eso puede desvelarlo y mostrarnos su secreto. Esto es lo esencial y fundamental, ¿verdad? Porque la misión del Hijo es justamente la de desvelar, revelar. Igualca, egueru, ejeshauca, ayeva, mava veñan de yara, mava veñan de ru. Y al contrario, también es el Padre, es el único que conoce, ¿verdad?, a fondo, que conoce lo más profundo, ¿verdad?, del Hijo, y sabe qué es lo que Él nos ofrece a través del Hijo. Y por eso entonces nos entusiasma. Adhiéranse a mi Hijo, adhiéranse a Jesús, adhiéranse al Mesías. Es entonces la unión total, ¿verdad?, entre el Padre y el Hijo. Y solamente por eso decimos, solo el Hijo lo puede desvelar y mostrarnos su secreto. Solo entonces el Hijo nos puede mostrar el secreto. Jesús ha respondido a la gran cuestión: ¿eres tú el que ha de venir? Atiende la pregunta de la iglesia y descorre el velo del misterio. El secreto de Dios se abre. Jesús está en el Padre. Por eso puede llamar a los pequeños, invitarles con palabras de la vieja sabiduría israelita. Dice así: vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están cargados, yo les voy a aliviar. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Así hallarán reposo en sus vidas, pues mi yugo es suave y mi carga es ligera. Esta es la gran sabiduría israelita entonces. En el centro siempre del Evangelio, estas palabras son como un faro que orienta. Jesús responde a la pregunta de los hombres que le buscan. Aunque ha sido rechazado, llama a todos. Les ofrece los misterios de Dios que en Él se encuentran. Los misterios de Dios que en Él se encuentran. Estas palabras constituyen de algún modo el núcleo de todo el Evangelio. Y veamos entonces, queridos hermanos, el núcleo de todo el Evangelio, que al mismo tiempo no son más que una especie de paréntesis. Se ha parado en un instante la marcha de las cosas. Se abre entonces el telón, se muestra el fondo. Pero de nuevo el telón se ha corrido y es preciso volver a orientarse. Jesús entonces seguirá enfrentando a los fariseos. Los discípulos tendrán que aprender muy poco, y poco a poco tendrán que meterse también en este camino y en esta onda de lo que el Maestro les está trayendo. Porque Él desvela, Él muestra, Él revela entonces y manifiesta al Padre. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos entonces con esta teología tan interesante de San Mateo. Les dejo la bendición del Señor, que nos bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.